Acompáñenme en sus Biblias a Juan, capítulo 15. Nos está estudiando este pasaje conocido en donde Jesús enseña acerca de la vid. Mientras que ustedes van buscando con los jóvenes, empezamos hace algunos sábados atrás un estudio acerca de la salvación. El año pasado yo les contaba, estuvimos hablando del Evangelio, estuvimos viendo eso como tema. Y ahora empezamos este estudio acerca de la salvación. Y estamos hablando allí sobre la seguridad de la salvación. Y veíamos que la salvación es segura. La Biblia promete que todo aquel que cree en Cristo como su Salvador es seguro que es salvo. Es así, es una realidad. Cualquiera sea que crea en Cristo, la Biblia promete, asegura que es salvo. Les cuento nomás, estuvimos analizando algunos pasajes que hablan acerca de esto, de esta seguridad de la salvación, de que la salvación es un hecho cerrado, es un hecho objetivo. Cuando una persona cree en Cristo, es salva, es así, y es salva para siempre, y no se puede perder. Es una salvación segura, que no se pierde. Nunca una persona que cree en Cristo puede perder esa salvación. Los jóvenes ya me escucharon varias veces hablando de esto, y lo que hicimos ayer fue estudiar algunos pasajes que algunos usan, hay otros pasajes más todavía, pero que algunos usan para intentar decir que la salvación se pierde, que la salvación se puede llegar a perder. O sea que una persona puede creer en Cristo y con el tiempo perder esa salvación, pero contradice lo demás. No puede perderse la salvación, no sería seguro. Y eso es lo que empezamos a desarrollar y estudiamos algunos pasajes y quedó uno que no estudiamos, de los que más se usa para hablar acerca de la pérdida de salvación, y es lo que quiero compartir con ustedes, y es esto de Juan capítulo 15. Allí Jesús va a hablarnos acerca de la vid, va a hablarnos acerca de un labrador, y nos va a hablar acerca de unos pámpanos. Más adelante vamos a estar viendo quién es cada uno. Pero vamos a leer allí Juan capítulo 15, versículos del 1 hasta el 11. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Antes de pasar a la predicación vamos a tener unas palabras de oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, damos gracias nuevamente de poder estar en tu casa. Damos gracias de poder abrir tu palabra con libertad. Gracias, Señor, por eso, por el privilegio que tenemos. Ayúdanos, Señor, a poder valorarlo de verdad. Gracias por la Biblia, gracias por haberte comunicado con nosotros, por habernos enseñado acerca de ti. Y pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos hables, que nos guíes para poder entender lo que Jesús está enseñando con esta parábola, y que la enseñanza realmente obra en nosotros, que cumpla el propósito que tiene, Señor, y tú nos hables.
necesitamos de ti para que nos hables en esta tarde. Señor, pedimos que lo hagas y oramos a ti confiando que estás escuchando nuestra oración, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Venía a traer una imagen. Vieron que ustedes con la inteligencia artificial le pueden pedir no sé, al ChatGPT, por ejemplo, que te cree una imagen y le decís de tal forma, con tal cosa, esto y lo otro, y la máquina te lo arma, te arma la imagen. Me armó las imágenes no tan como yo quería, entonces al final no la traje. Lo que vamos a hacer es explicar más o menos. La imagen lo único que hacía era poner una vid. Lo que yo quería que hiciera era poner una vid con pámpanos, algunos que llevan fruto, otros que están secos, y al lado un labrador. Más o menos algunos me tiró, pero me hacía, no sé, puse que me hiciera Dios como labrador, y me tiraba a Jesús de los dibujitos que conocemos, de las pinturas y eso, y decidí no traerlo, pero vamos a presentarlo. Lo mismo que Jesús dice allí, ¿no? Dice Jesús: yo soy la vid verdadera. La vid era la planta de la uva. Y Jesús se presenta a sí mismo como esa vid verdadera. En el Antiguo Testamento se presenta varias veces a Israel como la vid. Se la compara a Israel como esa vid. Jesús dice acá: yo soy la vid verdadera, la definitiva. Yo soy la verdadera vid. Así que pensamos en esa plantita. Jesús es la vid, es donde están las raíces y el tronco. Él es esa parte. Nos presenta a alguien más, dice también: y mi Padre es el labrador. El labrador viene a ser aquel que cuida de esa planta, que cuida de la vid. Y nos dice acá Jesús mismo que Dios es el labrador. Dios es el que está cuidando esa planta. Y luego más adelante dice que vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos son las ramas que salen de la vid. Jesús es la vid, el tronco con las raíces, Él es la vid, y de esa vid salen ramas. Bueno, está diciendo Jesús que nosotros somos esos pámpanos, esas ramas que salen de la vid. Y de esas ramas es de donde sale el fruto. Allí cuelgan después las uvas, los racimos de uva. Allí está presentado todos los personajes de esta historia que está hablando Jesús, de esta parábola. En los tiempos antiguos se solía cortar una vid, se plantaba una vid y durante los primeros 3 años se la podaba, se la iba cortando para impedir que diera fruto, para que durante esos 3 años ella pudiera ir creciendo más, crecer y crecer, y luego sí, recién al 4.º año se la permitía dar fruto. Cuando ya la vid estaba fuerte, estaba bien. Y lo que se esperaba era que llevara fruto. Las ramas que estaban bien tenían que llevar fruto. Si nosotros pensamos, nosotros somos los pámpanos, y si pensamos en la vida cristiana, lo que se espera de un cristiano verdadero es que lleve fruto. Un verdadero creyente tiene que llevar fruto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Se espera de un creyente verdadero que realice, que haga esas buenas obras que Dios preparó para él. Y sabemos, no sería necesario aclararlo, pero por las dudas, sabemos que las buenas obras no salvan a nadie. La salvación no es por buenas obras. No es que yo puedo hacer cosas buenas para ganarme la salvación. Pero aún así se espera de un verdadero creyente, de alguien que es salvo, que haga buenas obras, que lleve fruto. Las buenas obras no pueden salvar a nadie, básicamente porque la Biblia lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no pueden salvar a nadie tampoco porque la Biblia misma, Dios estableció que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Yo no puedo pagar
la deuda de mi pecado haciendo cosas buenas. Vamos a suponer, yo tengo una deuda con ustedes de $1.000.000 y les digo, les voy a ir pagando con un caramelo por mes. ¿Me van a aceptar esa oferta? ¿Se entendió el ejemplo? Yo tengo $1.000.000 de deuda con ustedes y les digo, se las pago por un caramelo por mes. No me la van a aceptar, es una locura. ¿Por qué? Porque la deuda está en otra moneda, no son caramelos, es plata. Y además porque con caramelos no voy a llegar nunca, por un caramelo por mes no voy a llegar nunca a pagar la deuda que tengo con ustedes. Aquellos que quieren decir que pueden ganarse la salvación con buenas obras, están intentando pagarle a Dios con otra moneda. La paga del pecado es muerte. No se puede pagar la pena del pecado con otra cosa que no sea muerte. Y allí es donde entra en juego Cristo. Porque sí o sí, como somos pecadores, tenemos que morir, tenemos que ser condenados al infierno, pero gracias a Dios que Él planificó un plan de rescate para salvarnos y envió a su Hijo para morir, para pagar la deuda. Y Jesús pagó la deuda no haciendo buenas cosas, no haciendo milagros, los hizo buenas obras, pero no pagó nuestro perdón, nuestra deuda con eso. Lo pagó muriendo en la cruz por nuestros pecados. Él pagó esa deuda muriendo por nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo murió por nuestros pecados. Él paga esa deuda al morir por nosotros. Entonces, ¿qué relación tiene si la paga del pecado es muerte y Cristo murió por nosotros y la salvación viene solamente por creer que Jesús pagó la deuda? Entonces, ¿qué tiene que ver la salvación con las buenas obras? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque no la podemos comprar con buenas obras. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación hay entre las buenas obras y la fe y la salvación? Bueno, como nos dice Santiago, ya lo sabemos, sé que sabemos estas cosas, pero Santiago dice allí en el capítulo 2, versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlos? No está diciendo que tenés que hacer buenas obras para tener fe, para poder ser salvo, para poder tener salvación, no, porque no es con buenas obras que nadie puede ser salvo, es con la muerte de Cristo. Pero sí, la fe verdadera se va a demostrar por las obras, por las buenas obras. En el versículo 17 de ese capítulo dice, la fe sin obras es muerta. Las buenas obras son simplemente muestra de la verdadera fe, de la fe salvadora, de la salvación. Son un fruto de la salvación verdadera, de la vida en Cristo. Ahora, si pensamos con esto en mente y nos vamos ahora de vuelta a Juan capítulo 15, vamos a ver allí que Jesús está haciendo una distinción. Veíamos de nuevo, ¿no? Jesús es la vid, el Padre es el labrador, aquel que cuida de la vid, y nosotros somos los pámpanos. Y Jesús está haciendo una distinción entre dos tipos de pámpanos diferentes. Hay dos tipos de pámpanos, dos tipos de ramas, las que llevan fruto y las que no. Jesús nos habla de eso. Vamos a ver en primer lugar el pámpano que lleva fruto, el pámpano que sí lleva fruto. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 hasta el 5. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Jesús le dice a los discípulos en el contexto allí que ellos son los pámpanos y que los pámpanos que permanecen en Él son los que llevan fruto. Los pámpanos que están en Cristo, que están permaneciendo en Él, que tienen la vida, son los que pueden llevar fruto. Si tenemos una vid que está bien, una vid que tiene vida, que todo está funcionando bien con la planta, si esa planta, si ese tronco está bien, y si tiene alguien que la está cuidando, que la está podando, lo que se espera de esa planta es que sus ramas lleven frutos. Y si estamos pensando que Jesús es la vid, la rama, el tronco está bien, la planta en sí está bien, es Jesús. Jesús está bien. Aparte tenemos un labrador, es Dios mismo. Es Dios el que está cuidando de esa planta. O sea, teniendo tal vid y teniendo tal labrador que hacen su trabajo con excelencia, lo que se esperaría, lo que no queda de otra, es esperar que los pámpanos den fruto. Es lo obvio, es lo que se espera, pues tienen dos que saben lo que hacen, tienen dos que trabajan con excelencia, y las ramas tienen que sí o sí llevar fruto. Así que todo creyente verdadero sí o sí lleva fruto. Todo creyente verdadero sí o sí lleva fruto. No existe un creyente sin frutos. Quizás en algunos sea un poco más difícil, hay que estar muchas horas viendo y examinando y para poder encontrar un pequeño fruto allí, pero si es un creyente verdadero, tiene que dar fruto. No hay vuelta, porque la vid está bien, es Cristo, y el labrador es excelente su trabajo. Él la cuida bien. Lo que se espera del verdadero creyente es que Él dé fruto, que lleve fruto, sí o sí. Y si nosotros, por ejemplo, pensamos en alguien que tuvo poco tiempo para poder mostrar su fe, alguien que se convirtió a Cristo y tuvo poco tiempo para mostrar que su fe era genuina, ¿en quién piensan? Alguien que se convirtió y tuvo poco tiempo para mostrar una fe viva. A mí es el que se me viene, el ladrón de la cruz, ¿no? Están allí Jesús clavado a la cruz con otros dos más, y hay dos hombres, ladrones, culpables, están allí bien porque han hecho mal, han hecho daño, son malhechores, y los dos están burlando de Jesús, están escarneciéndole, están viendo que está sufriendo, y dice, si sos el Hijo de Dios, salvate y salvanos a nosotros también. Hay dos que se están burlando de él, pero llega un momento, en esas horas que están clavados en la cruz, que uno de ellos se arrepiente de sus pecados, cree realmente en Cristo como su Salvador, y tiene una fe verdadera, una fe que salva. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se lo aseguró. Era salvo, Jesús mismo lo aseguró. Pero no es que tuvo tiempo para, ahora que soy salvo, se sacó los clavos, bajó y empezó a hacer buenas obras, empezó a predicar el Evangelio, no sé, empezó a ser un gran seguidor de Jesús. No tuvo tiempo para nada de esto. Pero aún así, su fe dio muestras, dio fruto. Él mostró que su fe era real. ¿Cómo? Bueno, lo que llega a decir allí es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hizo una gran oración, no hizo una gran declaración, solamente confió en Él como el Salvador, para que estuviera con Él, para ir con Él cuando Él venga en su reino. Pero dio muestras de un arrepentimiento verdadero. Pasó de ser un burlador de Jesús, porque se acuerdan, estaban los dos burlándose de Él, y se arrepiente de eso y confronta al otro y le dice, ¿no ves que este realmente es el Hijo de Dios? Él se arrepiente y se vuelve hacia Dios. Pasó de darle la espalda a Dios, a Cristo, burlándose de Él, a cambiar y arrepentirse de su pecado y reconocerle a Él como el verdadero Salvador. Hace una declaración pública incluso.
Allí está diciéndole a todos, este es realmente el Hijo de Dios, este es realmente el Salvador. Hay una confesión de Él. Y es poco tiempo. Tuvo unas horas, al poco rato le quebraron las piernas y murió. No tuvo tiempo para hacer grandes cosas, pero su fe se vio claramente por sus declaraciones. Porque Él se arrepiente y se vuelve a Dios. Y si este ladrón, con tan pocas horas para poder demostrar su fe, lo hizo, cuanto más tú y yo, que tenemos muchos, la mayoría acá, tenemos años asistiendo a la iglesia, profesando la fe en Cristo, no tenemos excusa. Si somos realmente creyentes, sí o sí, tenemos que haber dado algún tipo de fruto. Porque todo creyente verdadero, todo pámpano que está en la vid, lleva fruto. Es sí o sí así. Ahora hay un trato que Dios hace con estos pámpanos que están allí en la vid. Son creyentes genuinos, son verdaderos, están dando fruto que muestran su salvación, algunos más que otros, pero realmente están en Cristo, realmente están dando muestras de su salvación. Y Dios trata, Dios cuida a estos que están llevando fruto. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ahí es donde entra el trabajo de Dios como labrador. Aquel creyente, aquel que ha dado muestras, aquel que realmente está en Cristo y ha dado muestras de que tiene la fe verdadera, realmente tiene fe, ha dado fruto, Dios va a tratar con ese creyente. Dios va a tratar con esa vida. Si tú y yo somos creyentes, Dios va a tratar con tu vida y con la mía. Es el labrador, dice allí que la limpia. Empieza a cortarle las cosas que no están bien, empieza a sacar de esa rama cosas que no están bien para que pueda llevar más fruto. A ti y a mí, si somos creyentes verdaderos, nos va a pasar lo mismo. Porque Dios es un buen labrador. Él hace bien su trabajo. Y hay veces que nosotros permitimos que en nuestras vidas hayan cosas que no agradan a Dios, que van a ser un estorbo para que podamos llevar fruto. Y lo que se espera de nosotros es que llevemos fruto. Entonces Dios va a tratar con nuestras vidas, va a cortar cosas que están mal para que podamos llevar más fruto. Quizás sea un pecado, quizás hay un pecado que no te está dejando crecer, estás años atascado con un mismo pecado. Si realmente eres un pámpano, si realmente tienes fruto, Dios va a tratar con tu vida. Dios va a tratar y te va a sacar de allí. En algún momento Él va a obrar en ti para que puedas arrepentirte y puedas realmente luchar. Quizás hay pecados que durante la vida estaremos luchando, durante toda nuestra vida, pero Dios, si somos pámpanos, nos va a ir tratando y vamos a realmente luchar para agradarle. Quizás a veces son cosas que ponemos en nuestras vidas en el lugar de Dios. Estamos dejando a Dios de lado para poner cosas en el centro, en el trono de nuestra vida. Y si eso es así, y tú eres un pámpano verdadero, Dios va a tratar contigo, porque ese es su lugar. El centro de nuestra vida es Dios. Él es el dueño de nuestra vida, Él es nuestro Señor. Y muchas veces va a ser con disciplina. Y la disciplina, todos fuimos hijos, ¿no? Duele. Hay veces que los padres nos tratan y a veces duele, ¿no? Pero lo hacen para el bien. Eso es lo que habla Hebreos, capítulo 12. Nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado para correr bien la carrera de la vida cristiana. Nos dice a nosotros, despójense de todo peso y del pecado, y más adelante nos habla sobre la disciplina. Cuando nosotros no estamos haciendo esas cosas, puede venir esa disciplina de Dios. Pero es una disciplina con amor. Nos recuerda allí Hebreos 12 que el texto de Proverbios, ¿no? que Dios, como un padre a sus hijos, nos disciplina. Es con amor. Dios nos trata con amor. No es una disciplina, un castigo para matar. Es un castigo para bien, para beneficio. Pero a veces duele. A veces duele. Entonces tenemos que procurar ser buenos pámpanos para poder llevar buen fruto y también saber que
va a haber momentos en los que Dios va a tratar con nuestras vidas para hacernos volvernos a Él. Versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que debemos permanecer en él, permanecer en Cristo. Pero ¿qué es esto de permanecer en Cristo? ¿Qué es esto de permanecer en él? Bueno, es depender de él, es obedecerle a él, es vivir en él, es que nosotros estemos unidos, aferrados a Cristo realmente, y cuando nosotros estamos allí en Cristo de verdad, la vida de la vid, de la planta, va a correr por medio nuestro, y allí vamos a poder llevar fruto, pero vamos a tener que permanecer, y sin duda un creyente verdadero va a permanecer en él. Un creyente verdadero va a permanecer en la vid. Un pámpano que de verdad está en la vid va a llevar fruto y va a permanecer en él. Versículos 7 al 11 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si somos pámpanos que estamos en Él, que estamos permaneciendo en Él, tenemos grandes promesas que Jesús mismo nos hace allí. Si nosotros estamos en Cristo, nuestras oraciones, por ejemplo, van a ser respondidas por Dios. Tenemos ese beneficio. Nuestras oraciones van a ser respondidas por Él. Dice: si permaneceréis en mí, versículo 7, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si nosotros somos pámpanos que estamos en la vid, nuestras oraciones van a ser respondidas por Dios. Si permanecemos en Cristo, también se va a probar nuestra fe, que es una fe real, que somos verdaderamente discípulos de Cristo. También que si permanecemos en Cristo vamos a permanecer en su amor, vamos a tener el amor de Cristo. Y también si vivimos en Él, vamos a poder vivir el gozo que Él nos da en los últimos versículos. El versículo 11 habla de esto: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay un montón de beneficios, la salvación y un montón de beneficios que vienen con ella para el creyente, para aquel que está realmente en Cristo. Y si somos realmente discípulos de Cristo, si realmente somos pámpanos, si realmente estamos en la vid, tenemos todas estas cosas a nuestro favor, las que acabamos de mencionar ahora, pero para poder serlo de verdad, debemos permanecer en Él. Debemos estar realmente en Él, debemos realmente vivir en Él, y eso va a llevar fruto, sí o sí. Si somos pámpanos verdaderos, sí o sí vamos a llevar fruto. Así que la pregunta es: ¿tú que profesas creer en Cristo como tu Salvador, estás llevando fruto? ¿Has llevado fruto que confirme tu fe? ¿Puedes examinarte a ti mismo y ver el obrar de Dios en tu vida? Porque es imposible que digamos que Dios está en nosotros, que tenemos un labrador como Dios que limpia esa vid, que nos trata. Es imposible decir que tenemos una vid como Cristo, tenemos esa vida de Él en nosotros, pero no llevamos fruto. Es imposible que tengamos todo esto tratando con nosotros, es imposible que tengamos el Espíritu Santo en nosotros, pero no pueda producir ningún fruto. No se puede, es imposible. Una ilustración de Paul Washer, me la acuerdo
cada 2 por 3, a veces la digo. Si yo vengo hasta acá y les vengo corriendo y le digo, perdón, llegué un poco tarde, acá ¿cómo se llama? Carlos María Ramírez, Federico Capurro, venía un camión a 100 kilómetros por hora, me pechó, me pasó por arriba y llegué un poco tarde. ¿Me creerían? Ay, algunos están en una cara, algunos me creerían. No tiene sentido. Es imposible que haya un camión tan grande a tanta velocidad me haya pasado por arriba y no haya un cambio. O sea, la planchó mi esposa, esta está linda, ¿verdad? Por lo menos se me tiene que arrugar la camisa. Por lo menos me tiene que pasar algo. Es imposible que ese camión tan grande me choque a tanta velocidad y no queden marcas. No quede ninguna secuela. Es imposible que Dios haya entrado en tu vida, chocado tu vida y no queden marcas de que Él está allí. Es imposible. Es imposible que alguien diga tener a Dios y que Dios no haga ninguna obra en Él. Es imposible. No existe tal cosa. Es imposible. Así que, ¿cómo estás? ¿Has dado fruto? ¿Eres un pámpano que lleva fruto realmente? Si lo estás, si lo eres, tienes que permanecer en Él. ¿Cómo está tu vida con Él? ¿Es importante Cristo en tu día a día? Es imposible permanecer en Cristo los domingos o los sábados. Es imposible. Permanecer en Cristo es en el día a día. ¿Es importante Cristo en tu día a día? Si somos pámpanos verdaderos, debería serlo. Porque sin Él no podemos hacer nada. Y se espera de nosotros, los verdaderos pámpanos, que llevemos fruto. Así que ese es el desafío, permanece en Él. En el segundo punto para esta tarde está relacionado con el otro tipo de pámpano. Lo que hablamos recién era el tipo de pámpano de rama que lleva fruto. Eso es para los creyentes que profesan fe en Cristo y tienen fruto de una verdadera vida. Ahora, el otro tipo de pámpano es aquel que no lleva fruto. Y es lo que Jesús también nos habla aquí, y lo que vamos a ver como el segundo punto. El pámpano que no lleva fruto. Veíamos recién que los verdaderos pámpanos tienen que llevar fruto. Es una realidad. No tienen como una obligación, sino por naturaleza. Si estamos en Cristo, realmente vamos a llevar fruto. No hay otra. Ahora, hay algunos pámpanos que no llevan fruto. Hay pámpanos que no tienen realmente fruto. Parece que están en la vid, pero no llevan fruto. Vamos a leer el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y al ver estos versículos hay algunos que dicen que los pámpanos que son cortados son parte de nosotros, cosas que nosotros tenemos, que Dios saca de nosotros para que llevemos más fruto. Hay quienes dicen que eso es el pámpano que no lleva fruto. Partes de nosotros que Dios trata como el labrador y saca de nosotros. Pero si pensamos en todo el contexto, no tiene sentido eso, porque ya nos habló que Dios, el labrador, limpia al pámpano que lleva fruto. Al que sí lleva fruto, lo limpia para que lleve más. ¿Y quiénes eran los pámpanos? ¿Otra vez? En este caso los discípulos y todos nosotros, todos los que profesamos fe en Cristo somos los pámpanos. El pámpano es la persona, el que profesa creer. Ese es el pámpano. El pámpano no es un pedazo de nosotros, no son aspectos de nuestra vida. El pámpano es una persona que profesa creer en Cristo. Ahora, de esos pámpanos que profesan creer en Cristo, los que realmente están en Cristo son los que llevan fruto, y esos son los labrados, son los que Dios cuida, los que Dios trata para que lleven más. Pero después están los otros, los que no dan fruto, los que realmente profesan creer. A simple vista son ramas que parecen
estar en la vid y parecen tener la vida de la vid porque están allí, pero la realidad es que la vida de esa vid no está en ellos. ¿Se entiende eso? Son ramas que están allí en la vid, parecen estar allí en la vid, pero están secas. No tienen la vida de la vid. No sé si alguna vez les ha pasado, creo que sí, ir a agarrar una ramita y romperla fácil, ¿no? Estás en un árbol, vas a agarrar una rama y está seca y se parte. Se parte así nomás, ¿no? Vas, la agarrás y se partió. La podés sacar fácil. Esa rama parecía que estaba en el árbol, pero en realidad estaba muerta. No tenía la vida del árbol. De eso es lo que Jesús está hablando acá. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Son pámpanos que parecen estar en la vid. Personas que dicen creer en Cristo, pero nunca llevaron fruto, no llevan fruto y por lo tanto no tienen la vida de la vid. O sea, no son realmente creyentes. Y por eso lo que dice el versículo 6, vamos a leerlo allí, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿De qué está hablando el fuego y que arden? El infierno. El infierno. Y no es hay partes de nosotros que van a ir al infierno o algo así, no. Son personas, de nuevo, que profesan fe, pero no lo tienen. No tienen realmente esa fe. No tienen realmente esa vida en Cristo. Y por lo tanto serán echados, separados afuera, para quemarse en el fuego eterno, en el infierno. Esos son los verdaderos pámpanos que no llevan fruto. De nuevo, personas que parecen estar en la vid, están allí, están agarrados, parece que forman parte, pero en realidad no, las sacas así y se cortan. No tienen la vida, no tienen realmente la vida de esa vida. Esos creyentes son personas que dicen ser creyentes, pero la verdad es que la vida de Cristo no corre en ellos. Nunca han creído realmente en Cristo como su Salvador. Porque esto no está diciendo tampoco que esos pámpanos son creyentes verdaderos que llevaron fruto, pero con el tiempo se secaron, se apartaron y fueron echados fuera y quemados. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. La salvación es algo seguro, es algo que no cambia. Entonces no puede ser que fueron creyentes y los cortaron y los echaron fuera. Son personas que profesaban fe, pero era mentira. La vida de Cristo no estaba en ellos, porque la fe no se pierde, la salvación no se pierde. ¿Y es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con esos que parecen estar en la vid, pero no están? Dice que los va a cortar y los va a echar fuera para ser quemados. Vamos a argumentar un poco acerca de esto, de que no son verdaderamente creyentes. Y si pensamos en el contexto, si leen por ejemplo en el capítulo 13, están allí en la última cena, se está preparando todo para que Jesús sea crucificado, y Jesús está hablando esta parábola a los discípulos, pero a 11 de ellos. Porque había uno que se había ido porque tenía que hacer una cosa. ¿Qué era? Entregar al Mesías. Había uno que Jesús ya le había dicho: andá y andá a hacer lo que tenés que hacer, lo que vas a hacer. Y allí Jesús les da esta parábola a personas que profesaban creerle, que estaban allí supuestamente creyendo en Él, pero solamente 11 de ellos realmente creían. Hay personas que pueden estar en la iglesia muchos años, que pueden venir durante décadas a la iglesia, que pueden hacer un montón de cosas, evangelizar y esto y lo otro, pero la vida de verdad de Cristo no está en ellos, y algún día serán cortados para ser echados fuera. Tenemos el caso de Judas, un hombre que estuvo allí con Jesús, que vio todo el ministerio, que lo vio echar afuera demonios, que lo vio alimentar a más de 10.000 personas, que lo vio caminar por arriba del agua, que lo escuchó predicar, una predicación con poder, que vio todo eso, que convivió con él.
que parecía y se decía que era uno de los 12, pero era mentira. Realmente no creía en Cristo. Y hoy también pueden pasar cosas así. Puede pasar que haya personas que quizás por obligación, quizás por simpatizantes, quizás por costumbre, parecen que están en la vid, parecen ser creyentes, pero la realidad es que no tienen vida realmente. Como Judas, que parecía ser un discípulo de Cristo y no lo era. Y eso es una terrible advertencia si recordamos las palabras de Jesús en Mateo 7, 22 y 23. Dice allí: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay personas que están años en iglesias que parecen haber hecho un montón de cosas, pero no tienen realmente a Cristo. Realmente nunca han creído en Cristo como su Salvador. Y quizás a nosotros nos engañan, quizás durante muchos años todos diciendo: este sí era salvo, y este sí que era un gran hombre, una gran mujer de Dios, pero en el interior, en su alma, nunca había creído en Cristo como su Salvador. Y la advertencia es esa: tengamos cuidado, porque es posible que nos pase de estar en la iglesia, de parecer estar en Cristo, pero no estarlo. Ser como esas ramas que están allí pareciendo, simulando estar agarradas a la vid, pero que en realidad no lo están. Y lo que va a pasar es que van a ser cortadas para ser echadas al infierno. Y la idea de esto no es asustarnos. La idea de esto es lo contrario. La idea es que podamos analizarnos si realmente estamos en la vid. Analizarnos, poder ver si realmente estamos en Cristo. Analizar nuestras vidas y ver si somos pámpanos que han llevado fruto o no. Y si encontramos ese fruto, que sea para un gozo de la salvación, que sea el gozo de que realmente soy salvo, y tener esa felicidad, esa alegría de que realmente mis pecados son perdonados, de que realmente soy un hijo de Dios, y poder disfrutar de la salvación. Porque es lo que Jesús nos promete, el gozo. Mi gozo estará en vosotros. Y esa es la idea, poder analizarnos. Dios quiere que sepamos. Dios quiere que sepamos si somos o no sus hijos. Y la idea es que podamos analizarnos y vernos. Si llevamos fruto, a seguir dándole, a seguir llevando más fruto, a dejarnos limpiar, tratar por nuestro Dios para llevar más fruto y así glorificar a nuestro Dios. Pero si al analizarte ves que realmente no hubo un fruto, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza de correr a Cristo, de poder creer realmente en Él. No es para condenarnos, es para que podamos vernos y realmente, si hay alguien que no tiene esa fe, pueda correr a Cristo y será salvo. Ahí sí va a permanecer, va a estar realmente en la vida. Entonces, analicémonos. ¿Qué tipo de pámpanos somos? ¿Somos pámpanos que llevan fruto? ¿Somos realmente creyentes en Cristo? Bueno, llevemos fruto. Analicemos nuestras vidas, qué cosas hay que cambiar para llevar más fruto. Te analizas y ves que no hay algo real, todavía hay esperanza. Corre a Cristo y Él te va a salvar.